Hola amigos, mucho gusto saludarlos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV y por el canal 182 de nuestros amigos de Zapping. Estamos muy contentos de que nos acompañen en otro nuevo capítulo, aparte que la contingencia de nuestro país lo amerita, tenemos que estar más atentos que nunca, sobre todo que este capítulo se estrena en un día donde está la votación también de las modificaciones de la ley Zamudio, que en realidad se puede convertir en una ley mordaza y de persecución total a todas las personas que piensen distinto por seres que se sienten ofendidos de la nada. Así que por favor estén muy atentos, escríbale a sus diputados que rechacen toda esa ley, porque en los países libres, la verdad, todos somos libres de ser como queramos, y Chile es un país libre. No hay mayor discriminación para tener que modificar esas leyes, sobre todo entendiendo el sentido que está detrás de estas modificaciones, que es lograr un control total y censura de todas las personas que piensan distinto. Y la verdad, no queremos un país donde exista esa censura. Así que para que estén muy atentos. Y bueno, tenemos un especial, como saben, hemos venido desarrollando un especial con líderes políticos donde hablamos sobre las ideas que están gobernando, están impactando en nuestra realidad actualmente. Y también tenemos una semana contingente en ese contexto, porque el presidente dio su cuenta pública 2024 hace un par de días, y la verdad, yo me hago cargo de lo que voy a decir, fue un completo desastre, una verborrea retórica de decir que le ha ido bien. En realidad, si se mira el ombligo, supongo que tendrá el ombligo bonito. Lo único que uno puede decir cuando le va bien, en realidad, si no tienes punto de comparación, ¿cómo sabes si te va bien? Pero la verdad, yo escuché los primeros 8 minutos de la cuenta pública y la verdad tuve que ponerle pausa, lo tuve que poner después de manera... La tuve que ver de a poco en realidad, porque los primeros 8 minutos, ojo, increíble cómo mintió nuestro presidente. Por ejemplo, dice que, primera frase, hace la cuenta pública con una íntima convicción de que está avanzando en los problemas de nuestra patria. ¿Qué problema? O sea, la verdad tiene el escobo, en realidad no está resolviendo nada. Tenemos creciendo al 0,2%, la delincuencia desatada, la delincuencia, recordemos que uno de los factores confiscatorios más grandes que impiden el desarrollo económico, y recordemos que el desarrollo económico también y el desarrollo multidimensional es la mejor política social, donde hay empleo y toda la gente autosuficiente para mantenerse de manera digna y autónoma. Después, frase seguida, dice: ¿quieres sanar heridas para tener un país más pacífico? Si lo único que busca es el odio. La izquierda es el movimiento del odio. Entonces no sé qué quieren, se tendrían que autoeliminar para poder tener un país más pacífico. Y que estaba muy contento porque tiene un país con una economía en equilibrio, creciendo solamente al 0,2%, que si lo aproximamos es igual a cero, y teniendo un 8,7% de desempleo, que vale decir 900.000 personas sin trabajo. Y podría seguir hablando, y aquí quiero hacer un link con lo que vamos a hablar en este programa, en este capítulo. Por ejemplo, cuando dice también dentro de los primeros 8 minutos que quiere construir una sociedad de bienestar. La sociedad de bienestar significa un Estado que en realidad provee todos los bienes y servicios, es decir, un Estado controlador de todo, y que quiere construir con responsabilidades compartidas, siendo que no se hacen responsables de nada porque todo le está la culpa al gobierno anterior o más. Viven echándole la culpa también a 50 años atrás. Llama a resaltar los logros por sobre los logros del país por sobre las dificultades, siendo que cuando fue diputado nuestro presidente, la verdad, criticaba todo, destruía todo, y participó en un movimiento octubrista que destruyó nuestro país y nos llevó casi a las cenizas. Y recordemos que este proceso hizo mención también al proceso de octubre, la revolución delictual, este levantamiento, que en realidad no tiene nada nuevo, porque es el mismo procedimiento que hace la izquierda en todos sus golpes de Estado para iniciar revoluciones, que tiene 5 puntos. Primero, identifican descontento de la ciudadanía con sus gobernantes, con algunas brechas que identifican. Puede ser sueldos, puede ser condiciones laborales, puede ser lo que sea, alguna brecha. Siempre va a haber algo que causa una desigualdad entre algunos individuos y otros. Eso lo toman, lo amplifican. Hay nuevos líderes, aparecen nuevos líderes explotando este relato, que es el punto 2. El paso 3 es quiebran el poder establecido mediante golpes de Estado, amplificando estas supuestas desigualdades, prometiendo resolverlas. Y el punto 4 es que toman el poder estos nuevos líderes prometiendo una supuesta igualdad. Y el punto 5, sabemos el resultado de la izquierda en toda su historia, que se instala una élite tirana, saquea a la nación, lleva a su pueblo a la miseria, delincuencia, muerte y degradación total, que es un poco lo que está pasando ahora con nuestros indicadores. Y ojo, que esto lo hizo el Partido Socialdemócrata Ruso, por ejemplo, en la Revolución Bolchevique, lo hizo Fidel Castro en Cuba, la Revolución China, el Caracazo, por ejemplo, cuando
Chávez decía que no era socialista y que iba a entregar el poder después de 9 meses, después de este cambio de constitución. Entonces, la verdad, vemos un manual de izquierda pura y dura que no habló de medidas de pro crecimiento, pero sí habló, por ejemplo, de incentivo tributario para la industria del cine para que vengan a hacer más propaganda de izquierda. Eso sí, en eso sí hay incentivo tributario, pero no incentivo tributario a la inversión en tecnología, en ciencia, en innovación, en educación, en distintos modelos que nos permitan crecer en nuestra base productiva para crear el empleo que toda la gente necesite y se pueda mantener de manera autónoma y digna. Entonces, ¿qué ideas están detrás de este absoluto fracaso en esta cuenta pública? Lo vamos a hablar porque nos damos cuenta que está un discurso lleno de ideología, entonces ya no podemos seguir despreciando la filosofía que está detrás y cómo las ideas se materializan en decisiones políticas y las decisiones políticas se materializan en nuestra realidad. Entonces vamos a hablar con una persona que tiene todas las credenciales para hablar de esto. De hecho, es autor de 2 libros que a mí me encantan. Uno que es Girar a la derecha, que lo escribió el 2021, que habla de cómo tenemos que reivindicar nuestros valores occidentales, sobre todo, que están instalados en la derecha, el valor del mérito, del trabajo, etcétera, y otros más también, valores culturales. Y hubo otro libro que también es muy interesante, que hace una revisión histórica de grandes próceres chilenos y cómo se vincularon con las ideas de la libertad, que se llama Perfiles de Derecha, que fue editado en 2023. Bueno, es licenciado en Educación Media, mención en Filosofía, magíster en Política y Gobierno de la Diego Portales, licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile, que ahí me imagino que tuvo varios debates álgidos con sus compañeros, y varias cosas más, mucha experiencia en política, en educación y sobre todo en ciencia política, y estoy hablando de mi estimado y querido William Tapia Chacana. ¿Cómo estás, William? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo estoy muy feliz de tenerte acá porque eres uno de los autores más relevantes, por lo menos de estos últimos 4 años, sobre todo en lo que conocemos y podemos llamar la nueva derecha y la reivindicación de nuestras ideas también, sobre todo en un contexto de batalla cultural, entendiendo que la batalla cultural es algo que se instaló para quedarse y que la vamos a tener que liberar por lo menos en las próximas 4 décadas para poder doblegar esta hegemonía cultural de izquierda que ellos también la trabajaron por lo menos 4 o 5 décadas también. Así que muy feliz de tenerte acá. No, bueno, muchas gracias y claro, la verdad es que uno esperaría ser tan relevante como lo describes. Pareciera ser que la batalla cultural también ha estado un poco tomada hoy en día por los gritos, por la puesta en escena en el fondo, pero se espera que la batalla cultural o la guerra cultural, tal y como se podría plantear por algunos otros autores, se relacione finalmente con lo que queremos, que es justamente cambiar las ideas que las generaciones están programadas para tenerlas, ¿cierto? Y poder dar de alguna manera en el traste con la izquierda hegemónica cultural que hoy día está instalada. Sí, claro que sí. Ya entrando en materia también, desde tu visión como académico, como investigador también, en realidad también como filósofo, el momento actual que vive Chile, ¿cómo lo describirías tú? Las ideas que están detrás, cómo esas ideas llegaron a instalarse de manera tan fuerte y también cómo lo podemos revertir. O cómo, por ejemplo, vemos, te lo voy a poner en un ejemplo práctico, que incluso vemos en la centro derecha políticos que se hacen llamar, por ejemplo, socialdemócratas. O políticos que hablan de territorios, o políticos que hablan del cuerpo. Adoptan un lenguaje absolutamente... Claro, por favor, profundicemos en esa materia. Bueno, evidentemente hay una complicación que surge a partir de la caída del muro, y es que la derecha, que es finalmente, se podría decir, o las ideas occidentales, que son las que triunfan, terminan por convencerse de alguna u otra manera de que cualquier otro avance que se vaya a producir es un avance o una evolución dentro del sistema. Cualquiera podría entender que simplemente Francis Fukuyama, al momento de decir que la historia termina con la instalación de la democracia occidental liberal, le generó un daño pero muy profundo a las siguientes generaciones de la derecha. ¿Por qué? Porque todo lo que se ofrecía, digamos, a nivel de organismos internacionales o a través de la agenda internacional de la izquierda, se fue asimilando como si fuera una reclamación democrática, una reclamación
o una exigencia que estaba dentro de los cánones democráticos y por lo tanto la derecha tenía un gran desafío, ¿no? La derecha tenía ese gran desafío de mostrarse al público, de mostrarse a la opinión pública como democrática, ¿cierto? Porque era asociada habitualmente con todo lo que eran, digamos, las pseudodictaduras o regímenes autoritarios de Latinoamérica durante los 70 y 80. Luego, entonces, simplemente adoptaron muchas posturas de la izquierda, creyendo en que eran avances democráticos, como te digo. Y eso, tarde o temprano, hoy día repercute en que tengamos una supuesta derecha, que en realidad es más bien un centro político, que ha tomado la vestimenta de una socialdemocracia europea habitual, y por lo tanto se muestra para el público como aquellos que están justo en el medio, ¿no? Como en ese afán de adoptar posturas de encuentro o de diálogo constante, cuando en realidad lo que se tendría que estar haciendo es enfrentar la decadencia cultural que está presentando la izquierda. Esa decadencia cultural la vemos a todo nivel. Por ejemplo, la gente yo creo que la ve de manera imposible de ignorar en los barrios, por ejemplo. Lo ve también en quizás las costumbres. O por ejemplo, incluso en la manera de manifestarse. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, en los 90, en los 80 había gente que tenía algún descontento por algo, salía pacíficamente, se agrupaba en algún tipo de organización, elevaba su crítica al Congreso, después se discutía, pero ahora el octubrismo fue brutal, o sea, fue feo, cochino, de mal gusto, No, claro, destructor total. Además. Claro, lo que pasa es que la derecha al momento de habituarse a este mundo cultural, que en realidad ellos no son los gestores de, simplemente se adaptaron a él, terminan también por renunciar a ser un movimiento contracultural, ¿ya? Y con ello renuncian a estar, digamos, en los medios de prensa, en las universidades, en los colegios. Ellos se preocuparon en el fondo de su propia casta política, ¿no? De sus hijos, de sus viviendas, como de sus agrupaciones familiares, ¿cierto? Ellos se fueron a la precordillera, vivieron ahí, ¿cierto? Y se despreocuparon del resto de Chile. Y lo que pasa es que en el resto de Chile, tarde o temprano, si ante la ausencia del poder, alguien tiene que ocupar el poder. Y justamente eso fue lo que hizo la izquierda. De ahí entonces que todo lo que hayan hecho de aquí en adelante, la decadencia cultural que se ha manifestado, sea como un membrete de identitario de la izquierda. El destruir todo, el no entender nada, es que todo da lo mismo. También. Claro, es que es cosa de ver, por ejemplo, Santiago Centro, ¿no? Santiago Centro, que de a poco se ha ido recuperando gracias a las gestiones, digamos, del gobernador Orrego, que en realidad también hay mucho de elementos privados jugando en ese proceso de recuperación. La verdad es que todo lo que se generó durante el octubrismo es marca registrada de la izquierda. Eso es la izquierda. Es decadencia, destrucción, ideas al voleo, incoherencias ideológicas. Por eso ellos un día son así, después al otro son de otra manera, ¿cierto? Ellos siempre han tenido esa marca, digamos. Claro, y eso, ¿qué ideas qué nos puedes comentar de las ideas que están detrás de esta manifestación clara? O sea, los barrios destruidos, gente haciendo sus necesidades en las calles, delincuencia por cualquier parte, líderes políticos que están a favor de esos procesos que dicen, bueno, hay que acoger a tantos seres de luz que vienen y esta multiculturalidad que vemos que en realidad ha convertido nuestra manera de vivir en un desastre. Eso es la manifestación en nuestra vida cotidiana, pero hay un proceso anterior a cuando eso se materializa, que es cuando nace esta idea y cómo nosotros que veníamos con una cultura, con una moral, puede ser, no sé, judío-cristiana, llamémoslo occidental, que era basada también a nivel... No sé, pues no vamos a robar porque es malo, no vamos a matar porque es malo, un amor por un aprecio por la vida. Esa cultura que en realidad hizo accidente tan grande, ¿en qué momento se interrumpe para que ya la vida dé lo mismo? Tengamos animales que le da lo mismo, decapitar a gente, porque hemos encontrado cabezas decapitadas, cabezas sueltas en Chile, un desprecio por la vida. Lo vemos también en el aborto, que eso también, hilando un poquito más fino también a nivel de idea filosófica, el aborto y la eutanasia, que los anuncios que dio Boric, en realidad si lo llevamos a la filosofía es un anuncio de una visión absolutamente material del ser humano que lo mira como un pedazo de carne a administrar y no como un ser con trascendencia espiritual. O sea, vemos una división de maneras de ver nuestra existencia enorme y muy opuestas.
¿Dónde están, dónde se provoca esa bifurcación de ideas y ese ataque a nuestra cultura occidental para, en el fondo, ver ahora materializado este desastre? Bueno, en algún momento se ha discutido especialmente las consecuencias de un hecho histórico que siempre va a ser relevante para nosotros. En algunos círculos se habla de que la Revolución Francesa en el fondo es el hito histórico que ha alimentado todo esto. Algunos dicen que incluso la posmodernidad no sería más que una extensión, digamos, del hombre concreto que se postulaba dentro de la modernidad. Es difícil estimarlo así, porque no todo movimiento moderno fue iconoclasta, ¿cierto? O fue contratradicional. Sin embargo, la Revolución Francesa es precisamente ese único movimiento en general que tenía esa impronta iconoclasta, ¿no? De destruir lo que era la tradición, de destruir los órdenes establecidos, los factores, también los poderes que existían en ese momento. Todo eso se destruye a través de la Revolución Francesa. Y la postura de la Revolución Francesa tiene una idea, digamos, se podría decir, que es la más importante de todas dentro de su propuesta, y que es la destrucción de la idea del hombre. Cuando el hombre es capaz, supuestamente, de superponerse a cualquier tipo de límite, cuando entiende que la libertad es una libertad de posibilidades, no una libertad de responsabilidad. Cuando se entiende que la libertad para uno es el poder tener todo lo que uno quiere tener, porque toda otra cosa es límite y todo lo que es limitación es menos libertad, entonces estamos hablando de la visión antropológica que está presente hoy día en las ideas, digamos, de toda la izquierda y de mucha gente de derecha. Tú lo puedes ver esencialmente en que durante toda la modernidad el hombre intenta superponerse a la naturaleza, que es como el primer gran escollo que uno encuentra, ¿no? Francis Bacon lo había mencionado, ¿no? A través del método científico, de las reglas, vamos a poder tomar del cuello a la naturaleza, ¿cierto? Y vamos a poder dominarla. En parte eso está detrás de todo esto, porque la naturaleza o la realidad es el primer escollo de la libertad, entendiendo la libertad como una libertad de posibilidad. Claro. Entonces, lo primero que tienen que transformar es la realidad. Claro, el llamado libertinaje. Exacto, lo primero que tienen que transformar es la realidad. Ahora, como no pueden transformar la realidad, tienen que creerse que pueden transformar la realidad. Y es ahí donde está este realce de la subjetividad. Mientras yo crea que soy perro, ¿cierto? No importa que de alguna u otra manera la realidad me diga que no lo soy. Puedo obligar, ¿cierto?, a los demás dentro de este discursillo de la aceptación, de la tolerancia, ¿cierto?, de la comunidad a mis ideas. Es que entonces yo puedo transformar esa realidad y trastocarla. Y entonces ser plenamente libre. El problema está en que la realidad nunca se deja transformar, nunca se deja trastocar. Y lo que hemos visto entonces es una siguiente generación, ¿cierto? Varias generaciones, que uno de los símbolos más inequívocos de ellos es la frustración. Están frustrados, angustiados, ¿cierto? Se sienten intranquilos. ¿Por qué? Porque la realidad no les dice que sí. Y obligan al resto, ¿cierto?, a aplaudir en sus intentos de subjetividad para, de alguna manera, sentirse pleno. Pero es imposible. Por eso tenemos el tipo de generación que tenemos. Frustraciones enteras, embobadas por la izquierda, de que se puede transformar la realidad, de que, como decía Marx, no es hora de contemplar la realidad, sino de transformarla. Es ese germen de la Revolución Francesa que termina dando con las posturas socialistas o comunistas de Marx, ¿cierto? Y que luego toman este ribete de la subjetividad desde los levantamientos de mayo en Francia. Desde ahí entonces tenemos una enfermedad en Occidente que no hemos podido resolver y que creímos tontamente que cuando se cayó el muro ya estábamos listos. Y no fue así. No fue así. Sí, qué interesante punto, porque políticamente o el comunismo como lo conocíamos, claro, se cae con la Unión Soviética y parece una pantomima muy interesante, pero en el fondo fue como un autocambio de máscaras, porque se sacan la máscara del comunismo tradicional con la olla, el martillo, la bandera roja de la URSS, etcétera, etcétera, pero aparece la bandera del progresismo con las nuevas minorías. Y ese es un tema que me encantaría que lo profundizáramos ahora, porque me dicen que estamos justo en el tiempo para la primera pausa. ¿Te parece una pausa muy breve y volvemos con ese tema? Ya, ningún problema. Perfecto. Amigos, vamos, ustedes saben, una pausa muy cortita y estamos de vuelta.
En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque de este capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV y por el canal 182 de nuestros amigos de Zapping, a quienes les enviamos un cordial saludo. Y bueno, y a ustedes también, nuestros queridos telespectadores, que sigan enviando nuestros mensajes, comenten por YouTube, mensajes por interno. Nos encanta saber que nos escuchan, qué es lo que opinan, así que síganos enviando todos sus comentarios de apoyo, los buena onda, y a los haters también, nos encanta responderles también. Así que vengan con todo, vengan de a mil, vengan de a mil. Vamos con todo. Un gran abrazo a todos. Bueno, seguimos con con la conversación tan interesante que teníamos y nos quedó un tema en el blog anterior muy interesante, que es, en el fondo, bueno, si ya tenemos el post-revolución francesa y vienen ahora esta forma de comunismo que lo vimos en el siglo XX con la Unión Soviética, etcétera, con Mao, la revolución cubana, que era el comunismo de tomo y lomo, así que no sé, con la figura de Stalin o Lenin ahí con su retórica, Stalin o Trotsky con su tren rojo, Fidel Castro con su habano, el Che Guevara, mucha metralleta. Se cambia en los 90 y se cae solo sin disparar una bala. Se cayó el comunismo mediante Gorbachev, que se lo atribuyeron como gran logro político, y se cae el comunismo, el muro de hierro, sin tirar ni un tiro. O sea, todos los agentes de los 70 de la Guerra Fría se estaban pegando un tiro diciendo, pero ¿qué pasó? ¿No iba a acabar con el mundo esta rivalidad? No, se cayó solo. Entonces, bueno, esa caída sola también es sospechosa. Bueno, se cae el muro y se cae esa máscara y aparece otra máscara, como causa mundial, el progresismo, hacer un mundo más fraterno, que después termina visto, o materializado en una pauta de los ODS, lo vemos ahora, de la ONU, este mundo más fraterno donde todos caben, donde no hay discriminación, donde es un mundo lindo para todos, etcétera, etcétera, puras buenas intenciones, pero vemos que debajo hay nacieron nuevos oprimidos y nos están metiendo nuevos oprimidos, que en algún momento fue el trabajador y el campesino para los bolcheviques a principios del siglo XX. Ahora son los migrantes, la gente de color, los indígenas, la mujer, los trans, los gays, etcétera, todas estas minorías que se empiezan a instalar y empiezan a ser el nuevo sujeto político de esta nueva izquierda llamada socialismo del siglo XXI o progresismo o neocomunismo. Y en realidad vemos que el Frente Amplio es una expresión pura y dura desde los mismos partidos que las componen, Revolución Democrática, por ejemplo, que ahí se ve la herencia del comunismo anterior, que de hecho Lenin lo mencionaba incluso en sus libros, el proceso de Revolución Democrática que le da nombre al partido de nuestro detestado pelado Jackson, más turbio que Jackson. Y vemos también, no sé, por ejemplo, los movimientos autonomistas, como el movimiento de Boric, que en realidad el autonomismo, recordamos a Antonio Negri, este comunista puro y duro italiano que fundó el autonomismo. ¿Y que era el autonomismo? Era el movimiento, era el mecanismo de llegar al comunismo mediante reformas constitucionales, y tuvimos 2 plebiscitos constitucionales hace poco. Entonces, ya vuelvo a decir lo que te comentaba hace un rato, no podemos despreciar las ideas, porque vemos que las ideas desde la filosofía llegan al mundo político y en la política se ponen en práctica y nos afectan la vida a todos. Entonces, entendiendo eso, que ahora tenemos el progresismo encima, desde la ONU hacia todos los países. ¿Cómo ves tú que podemos crear un contraproceso a esas ideas y agruparnos a toda esta gente que ya estamos viendo este proceso, que en realidad no quiere el desarrollo de nuestros países, y lo vimos en la cuenta pública del presidente, que no habló nada de orientado a hacernos crecer, a crear más empleo y a crear bienestar para nosotros? O sea, netamente un movimiento ideológico que en realidad quiere dominar, quiere poder, quiere implementar una casta que en realidad se roba a todos los países y la verdad crea miseria para toda la gente. ¿Cómo podemos, qué ideas tenemos que abrazar para poder levantar un contraproceso y poder retomar nuestro camino a Desarrollemos Chile? Claro, bueno, lo primero que hay que hacer es entender la situación política en la que estamos.
no solamente hablando desde la situación del poder, ¿no? Desde las disyuntivas del poder, sino también culturalmente hablando. Hasta ahora siempre ha habido estas como dos almas, ¿no? En algún momento Ortega y Gasset nos habla acerca de que está el político y está el intelectual. El político viene a hacer los cambios, viene a modificar agendas, viene a destruir y construir, ¿cierto? Pero el que habitualmente nunca se sienta a reflexionar acerca de las ideas que están detrás de lo que está haciendo. En cambio, el intelectual viene a trabajar justamente con las ideas. O sea, o se viene a hacer política, dice él, o se viene a hacer a filosofar. Entonces, de alguna manera hay que entender que el proceso que se está dando hoy día, si bien tiene ribetes políticos interesantes, y obviamente la disputa por el poder nunca deja de ser importante, obviamente se tiene que dar una batalla tras bambalinas, que es justamente la batalla cultural. O sea, digamos la batalla cultural entendida como un proceso en el que se tiene que generar alguna propuesta ideológica frente a esto que está ocurriendo. Porque la respuesta no es simplemente ganar el poder, es también saber qué hacer con el poder. Y para ello hay que tener ideas. Por lo tanto, no despreciando evidentemente las ideas, no despreciando el proceso político como tal, también se tiene que poner atención al tema de la cultura y de la idea. Por lo tanto, hay varios autores en el fondo que están trabajando hoy día, que algunos han tenido más prensa que otros, típico. Especialmente en Chile han tenido mucha prensa los extranjeros antes que los nacionales. No lo sé por qué, ¿cierto? Quizá por ahí Genaro Prieto nos dice un poco en El Socio, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Esa admiración obnubilada por lo de afuera en vez de pensar en lo de adentro. Pero, qué gran libro El Socio. Pero claramente hay gente trabajando en una propuesta. Y esta propuesta tiene que tener ciertos ribetes de lo que yo planteo, o al menos el primer libro que planteo, de una serie de 3 libros que pienso escribir acerca de perfiles de derecha. Porque en perfiles de derecha, especialmente en la introducción, en la cual también me acompaña Vanessa, ¿cierto? Quien es la que escribe el prólogo, Vanessa Kaiser. Le enviamos un saludo afectuoso a Vanessa. Gracias, Vane, por siempre apoyar. La verdad es que se plantea un diagnóstico. Y el diagnóstico implica que tiene que haber una elaboración ideológica importante para crear perfiles de personas que tengan una conciencia histórica de cuál es, digamos, el origen de la derecha y hacia dónde tenemos que ir. Antes de eso no hay posibilidades. Por eso en mi libro, al menos Perfiles de Derecha, yo planteo este primer análisis acerca de ciertos conceptos políticos que están detrás de estos autores o estos próceres, como lo mencionaste tú, que ayudaron a elaborar una propuesta ideológica interesante. Entendido evidentemente no como una ideología al estilo Revolución Francesa. La ideología de la Revolución Francesa es simplemente una ideología que viene a destruir, ¿cierto? Y en cambio se propone una ideología que tome más ribetes de cosmovisión, es decir, que ubique al ser humano, ¿cierto?, dentro de este mundo en el cual nosotros vivimos, y que entendamos que el ser humano está en relación con los demás. No simplemente un sujeto abstracto, kantiano, como lo plantea la Revolución Francesa, de venir y destruir todo porque yo tengo el poder de hacerlo. De ahí entonces, ahí es donde analizo obviamente autores como Mariano Egaña, Andrés Bello, José Victorino Lastarria, incluso hago análisis del poema de Alonso Ercilla, ¿cierto? Porque intento ir estructurando conceptualmente una idea de política. Una idea de la libertad, del Estado y de qué es lo que debiera exigir la derecha como propuesta política al futuro. ¿Te parece que sería interesante quizá abordarlo o retomar lo que en algún momento fue, o mejor dicho, al revés? En algún momento se persiguió la virtud y que nos llevó desde el Renacimiento en adelante a una época súper virtuosa también de la humanidad, donde la contemplación de la belleza, el oficio, o sea, el hacer tus cosas bien, mejorar, la mejora continua, etcétera, etcétera, llevó a crear individuos más capaces, eso en ciencia, en arte, en todo tipo de cosas, procesos industriales, en fin, llevó a un desarrollo grandote. Y como eso iba tan virtuoso, también por otro lado empezó el ataque directo a la virtud, que fue el reemplazo de la idea de que el individuo, como razón fundamental, desde su moral occidental, obviamente, no matar, o sea, ser un buen individuo, además perseguir la virtud, el ataque directo fue esta idea que instaló la izquierda, que es
que el ser humano no tiene que perseguir la virtud, sino que tiene que hacerle Lo caso a que su él quiera. deseo, Exacto. a la idea del deseo, que el deseo puede ser una ameba sin forma y sin dirección que puede ir para cualquier parte, que en el fondo provoca quizá una disforia existencial, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves tú esa...? Porque eso incluso se enseña, tú que estudiaste filosofía en la Universidad de Chile, me imagino que lo voy a saber muy bien, está el colectivo Pliegue también ligado a Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que profundizan en la idea del deseo y de los autores, por ejemplo, Foucault, Deleuze, Guattari, franceses, que en realidad fueron mantenidos toda la vida por el Estado, no le trabajaron un día a nadie, pero sí tuvieron tiempo para desarrollar estas ideas de atacar directamente a la virtud. Y en realidad vino la evidente, si atacas la virtud, obviamente viene el desplome evidente que ahora lo vemos a nivel individual, colectivo y materializado también a nivel político. Esa pugna, ¿cómo la ves hoy en día? ¿Cómo la podemos revertir y cómo la podemos ganar también? O reivindicar la virtud, quizás. Bueno, en algún otro programa yo planteé que la derecha, el perfil de derecha o la persona que se siente de derecha tiene que entender que lo primero es defender las ideas genuinas de la verdad, la belleza, ¿cierto? Y la bondad, ¿cierto? La verdad, la bondad, la belleza, todas esas ideas que en el fondo son parte de ese perfil antiguo que existía de cuando no creíamos que la verdad era meramente relativa. ¿Cierto? Y de ahí simplemente convertirse en algo así como un atajo contra la decadencia cultural. Para eso tienes que formarte, para eso tienes que leer, tienes que apagar sin filtro, ¿cierto? Y dejar de escuchar la gritonería, esta como defensa de repente corporativa que algunos hacen de ciertas propuestas cuando en realidad no las entienden desde el punto de vista de las ideas. Entonces, la proclama que uno intenta hacer desde la idea de una derecha genuina es justamente rescatar ideas, rescatar aquel acervo cultural que era parte de lo que nosotros llamamos Occidente. Y claramente ellos están en contra de esa propuesta política, de esa propuesta cultural, porque en política han fallado. En política siempre fallaron. Entonces tienen que entrar por otras vías. La escuela de Frankfurt, por ejemplo, todos estos geniecillos, Horkheimer, Adorno, etcétera, entendían que si la propuesta política fallaba, ¿cierto? Del punto de vista de cómo rescatar o hacerse con el poder, entonces tenían que trabajarlo de un punto de vista cultural, para que de alguna manera las generaciones siguientes fueran, digamos, como el caldo de cultivo de la destrucción del orden. De ahí entonces que tienes, por ejemplo, a Estados Unidos con una generación, ¿cierto?, de jóvenes totalmente iconoclasta, pro izquierda, que incluso funcionan, por decirlo así, como una enfermedad dentro del mismo enfermo. Son aquellos que van destruyendo al cuerpo social, por decirlo así. Y de ahí entonces que tenemos que rescatar esas ideas, ¿cierto?, y trabajar para que las siguientes generaciones sean distintas. Claro, ese avance cultural de la izquierda de autodestrucción que te enseñan a odiar al ser humano, que en realidad, a ver si me preguntas cómo puedo traducir el espíritu de la izquierda actual desde la ONU para abajo, es un odio al ser humano total, o sea, destruirlo. Es iconoclasta y deconstructivista. O sea, claro. En el fondo, cuando Foucault y Derrida plantean todas estas ideas que en conjunto forman parte, digamos, de la izquierda postmoderna, es simplemente una intención de destruir las bases del sistema. Es un temazo. Y las bases del sistema... Mira, dejémoslo para profundizar porque en esta idea nos vamos a tirar con todo, porque me dicen que estamos justo en el tiempo para hacer la segunda pausa muy breve y volvemos de inmediato. Y entramos con todo en este avance total de la destrucción del ser humano. ¿De dónde viene esa idea? Lo vamos a hablar ahora. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola amigos, ya estamos de vuelta en este tercer bloque de este entretenidísimo capítulo donde estamos hablando de ideas, de filosofía y cómo estas ideas sostienen finalmente lo que se convierten en movimientos políticos y movimientos políticos que terminan manejando e impactando directamente en nuestra vida cotidiana y en nuestra realidad. Así que, ¿qué más importante que las ideas? Yo
No sé qué puede ser más importante que eso, sobre todo en estos momentos tan críticos que vivimos como humanidad y sobre todo como Occidente. Y William, y en esa línea, para retomar lo que estábamos conversando en el bloque pasado, estamos viviendo la cultura en estas últimas décadas se ha sembrado el odio al ser humano y ese ha sido el avance de la izquierda. O sea, hay que decirlo por sus letras. La izquierda, esta cultura de odiar al ser humano porque afectamos el medio ambiente, porque sobre todo a los íconos más clásicos, digamos, por ejemplo, al hombre y mujer, blanco, heterosexual, no migrante, etcétera, y impulsar todas estas nuevas minorías de supuestos oprimidos, como la gente de color, la mujer en sí misma, que han sido oprimidos históricamente, sobre todo, y sabemos que es una mentira también en los países libres donde todos viven tranquilamente en libertad. Claro. Y Occidente le dio eso, le dio esa igualdad ante la ley a todos los seres, independiente de su condición sexual, de su color de piel, de su sexo, si era hombre o mujer, etcétera. Eso lo vemos, y era la realidad, la igualdad ante la ley. Pero aún así se empecinaron en destruir y generar conflictos a nivel humano, tanto así que las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos porque creen que tener hijos es un atentado al planeta, y fomentando la eutanasia, fomentando el aborto, que entendamos gran anuncio. Claro, el aborto libre es una matanza de bebés, y sabemos que hay métodos anticonceptivos, está la pastilla el día después, o se puede resolver rápido y de manera oportuna, no hay para qué esperar un embarazo de 6 meses. Etcétera. O sea, hay un odio, un desprecio y una visión, y me gustaría que nos explicaras también la visión materialista, para hablar en términos filosóficos, que está detrás de esa visión, y el desprecio por una visión también más metafísica y más espiritual del ser humano, esa dimensión que se está dejando de lado por la izquierda y que ahora culturalmente en realidad la tenemos muy ausente. Es que, bueno, todo sistema tiene ciertas ideas bisagras o conceptos, ¿cierto? Que le dan sentido a toda la construcción sistemática, ¿cierto? La coherencia del sistema. Y para Occidente, esas ideas eran la verdad, la belleza y la virtud, ¿ya? ¿Cómo poder destruir un sistema así? ¿Cómo derrocar en el fondo a un orden que se establece en base a 3 elementos que son en verdad evidentes, ¿cierto? Que son casi una cuestión de mera intuición. Bueno, libertamos al ser humano. Démosle una libertad total. Es ahí entonces donde el concepto de libertad, que es esta libertad de posibilidad de poder hacer lo que tú quieras, ¿cierto? De que cualquier otra cosa son limitaciones, es autoritarismo, ¿cierto? Todos esos conceptos que están detrás de la crítica que hacen muchos revolucionarios franceses, y que después terminan, digamos, construyéndose o reelaborándose dentro de la ideología marxista, y lo que siguen adelante con el comunismo y el socialismo, y la versión francesa estilo Foucault-Derrida, son todas ideologías que están detrás de la destrucción del hombre. Ya de la destrucción del hombre como parte de este sistema donde la virtud, la belleza, digamos, y la verdad eran pilares. Es ahí entonces que hoy día, como le otorgaron una libertad total al ser humano, donde el hombre ya no existe, la naturaleza no existe, ¿cierto? Nuestra misma corporeidad no se toma como se toma como una limitación, por lo tanto el cuerpo hay que transformarlo, ¿cierto? De ahí que nacen estos neoentes, como nos dice Miklos, ¿cierto? Que se transforman la cara, que se vuelven elfo, que se vuelven perro, lo que ellos quieran. El tema es simplemente destruir al hombre. Al momento que destruyes al hombre, lo puedes manejar para cualquier otra posibilidad. Si lo manejas para cualquier otra posibilidad, cualquier mundo es posible. De ahí entonces estamos hoy día sumidos en una guerra en la que hay un cierto sector de la sociedad que en realidad no es como lo decía Roger Scruton, que él pensaba que de repente era una cuestión de buenas intenciones, que quizá desviaban el camino pero tenían buenas intenciones. No, son plenamente antisociales. La antisocialidad es la intención de destruir a los otros, y la izquierda tiene esa idea, porque es cosa de verlos como ellos actúan. Ellos, claro, siempre y cuando tú tengas las mismas ideas, yo lo viví en la universidad, ¿cierto? Cuando tú tengas las mismas ideas, entonces hay respeto, hay cuidado. Pero cuando tú estás en contra, son capaces de no mirarte a la cara, de simplemente destruirte. Lo pasó también una chica en sociales, cuando le lanzaron el agua. No, yo no entro a esa sala de clases porque está ella. O sea, la izquierda habla de tolerancia,
pero de tolerancia o aceptación no entienden nada. Claro. Y tiene que ver por eso, en ese afán totalitario por destruir las bases de la sociedad como tal y construir quién sabe qué cosa. Porque hoy día... Porque ni siquiera lo tienen tan claro tampoco. No, es que claramente no lo tienen claro. O sea, la piensa, obtención por ejemplo, del poder la tienen clara. en la obtención del poder, en eso son maestros. No tienen ningún problema para obtener el poder. Pero cuando llegan a él, tú te das cuenta de todas las incoherencias que tienen. Por ejemplo, por solo darte un ejemplo. En el discurso, Boric hablaba de una sociedad del bienestar, ¿cierto? De la idea de que supuestamente se tiene que otorgar bienestar a la población. Para eso necesitan dinero, necesitan financiamiento. Pero quieren, a través del aborto, matar a todas las siguientes generaciones. ¿Cómo vas a sostener un sistema así? Entonces, como ellos no tienen una plenitud coherente, intelectual... Con migrantes ilegales, quizás ahí quieren... Y aún así, en algún que... momento el barco se te va a hundir. Claro. Entonces, lo que tú te das cuenta es de que tenemos generaciones que no tienen mucha claridad conceptual acerca de lo que está pasando. Solamente tienen consignas, eslogans. Pero de intelectualidad, nada. Pero lo que sí es que detrás de ello están estas ideas que en el fondo no son muy coherentes, pero sí tienen un objetivo claro. Destruir Occidente. ¿Cuál es el objetivo, crees tú, para destruir Occidente? ¿Qué es lo que se busca como objetivo macro? Bueno, aparte de destruir y después refundar una nueva cultura, una nueva humanidad. Es que son generaciones autodestructivas. Es cosa de verlo. O sea, hay fines de semana, ¿cierto? Alcoholizándose, drogándose. Son generaciones que en el fondo no creo que tengan una perspectiva de futuro muy clara. Solo lo que quieren destruir. Eso es como la claridad que tienen. Esto es lo que queremos destruir y esto es lo que supuestamente se ofrece como una perspectiva de sociedad. Pero es una perspectiva de sociedad totalmente enajenada, que ha roto los vínculos, por ejemplo, familiares, que está más obsesionada con el éxito profesional que con crear familia, crear futuro. Son esas típicas generaciones que se llenan de doctorados, se llenan de títulos, pero finalmente no hacen nada con ello, nada relevante. Pasan por la historia sin haber hecho ninguna contribución que permita dejar huella, recordar. Imagínate cuántos doctorados tenemos hoy día. Cuánta gente que se ha ido con el fondo de todos los chilenos a estudiar afuera y llegan acá y no hacen nada. No contribuyen en nada. Pensemos incluso, por ejemplo, al ministro de Economía. Él se fue a Pensilvania, ¿cierto? Tiene su doctorado en Pensilvania y viene acá a hablar de que supuestamente las pymes se benefician con la inflación. O sea, ¿cuál es la contribución que tienen estos tipos con nosotros? Ninguna. Entonces, son estos que, claro, se vanaglorian de tener títulos, de tener esto, una casa, qué sé yo, etcétera, de que finalmente sus hijos son sus perros, les celebran los cumpleaños, le lavan los dientes. Son una generación perdida. Perdida. Porque saben, están llenos de odio. Y eso... increíble el poco sentido de trascendencia. Exacto. Y me gustaría preguntar... Pero es que ahí está justo lo que tú mencionabas, claro, ¿cierto? Esta visión materialista. Este materialismo, exacto. Que ese materialismo viene precisamente de la Revolución Francesa. Lo concreto, el éxito se logra precisamente a través de lo material. Por eso ellos son los típicos que construyen, que están felices de la segunda casa, ¿cierto? Pero cuando llegan a la casa nadie los recibe, porque están separados. O sea, ¿me entiendes? O sea, hay una cuestión que no es caricatura. Si lo hemos visto durante todo este tiempo. Tenemos gente cercana que piensa igual o que le ha pasado las mismas cosas. Entonces, el éxito se mide por lo material, se mide por los éxitos concretos que uno puede tener, pero en verdad, una dimensión que es de hecho la que el perfil de derecha tendría que rescatar, es el de la espiritualidad. ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está el vínculo, ¿cierto? Con los otros, el amor familiar, ¿cierto? ¿Dónde está el deseo de trascendencia a través de tus hijos? No está. Porque prefieren tenerlo en un perro que se va a morir en 14 años y después van a tener otro perro y así se van cambiando de vínculos, lo van transformando en una categoría tan banal que se pierde lo que realmente importa. Y ahí es donde está la otra dimensión que tú mencionas, la dimensión espiritual, que lamentablemente tras la Revolución Francesa se perdió. Hubo ciertas reacciones, lo sabemos, el romanticismo alemán, en parte también rescatada la parte espiritual, la primera filosofía del siglo XX, Heidegger, Ortega, todos ellos piensan
desde el espíritu, de cómo el hombre se sujeta a un mundo y se relaciona con él y se va cultivando. No como Jean-Paul Sartre y toda esa izquierda francesa que terminó por destruir al hombre. Eso también se manifiesta en el ataque directo a las religiones, que las religiones también daban este sentido de trascendencia y también de espiritualidad en un mundo que ya sabemos, incluso hasta la física cuántica ya lo demuestra, que es multidimensional. Claro, nosotros tenemos una percepción en este rango, Claro. pero también hay otras dimensiones que desconocemos y hay que... O sea, la ciencia lo dice. O sea, y las religiones lo explicaban también en un lenguaje más aterrizado a toda la manga de humanos. Claro, tenía que explicar de alguna manera. Claro. Pero eso también, bueno, nos heredó un marco moral. Nuestro marco moral que en realidad ahora lo vemos, yo creo que nuestra generación al menos no lo habíamos visto tan claramente atacado y destruido, la verdad. Ni siquiera porque un ataque capaz que salgas ganando, pero no, acá ataque y destrucción de nuestro marco moral con manifestaciones y miles de gente, sobre todo los migrantes ilegales que llegaron, lo vemos en la delincuencia, con un desprecio por la vida, pero brutal. Brutal. O sea, el no matarás, No, no robarás, ya no lo pesca nadie. Ya, pero, claro. O sea, no matarás. El mismo Jadwe. Claro, claro, Jadwe. Te mando saludos de la cárcel. Saludos a la cárcel. A ver. Bueno, qué bueno que caigan todos los corruptos. Qué bueno que caigan todos los corruptos. Tolerancia cero a la corrupción. Entonces vemos que en nuestra vida cotidiana, justo lo que estás diciendo, el valor por lo trascendente, por no robar, por no matar, por el respeto, por el dar tu mejor esfuerzo también para el prójimo, porque también así te llega a ti mismo y entre todos vamos construyendo una mejor sociedad, que en algún momento, que eso lo tiene la gente buena. La gente buena, que le va bien, que cultiva buenos valores en su familia, practica esos valores. Y hay otros que no. Y los que no están atacando directamente y corrompiendo la vida de todos. Ahí vemos un ejemplo claro, creo, ¿no? ¿Cierto? De este ataque directo a esta virtud que hablábamos en algún momento, de este valor de trascendencia, de este valor de una concepción más espiritual del ser humano. O sea, de tener conciencia de hacer las cosas bien y de buena manera y el bien hacia los demás. Y bueno, desde el momento en que pensaste que eras totalmente libre, también tienes la libertad para autodestruirte. Y la dimensión espiritual quizás sea la más relevante al momento de definirte como ser humano. Y si esa era la posibilidad, lo hicieron. Y hoy día tú lo puedes notar incluso con cualquier persona con la cual tú hablas. La dimensión de profundidad de las personas es cero. O sea, incluso hasta el más doctorado, hasta el más académico, tiene cero profundidad. Tú no le puedes pedir, por ejemplo, que te haga algún relato, alguna explicación genuinamente suya, que él haya profundizado, haya reflexionado acerca de una contingencia, de algún fenómeno, porque lo primero que te van a decir es el paper que leí ayer, de mi compañero de la universidad de no sé cuánto, ¿cierto? Que me palmotea la espalda, porque si yo lo publico a él, me publica a mí, me cita a mí, y yo lo cito a él, y así supuestamente nos vamos. Pero de que hayan leído, por ejemplo, los versos de Virgilio, que hayan leído el Quijote de verdad. No, ellos no tienen tiempo para eso, porque el tiempo no lo ven como algo valioso, lo ven como un bien al cual pueden dispensar cuando se les dé la gana, para poder hacer cualquier estupidez que en el fondo no tenga ninguna trascendencia espiritual. Por eso se dedican el tiempo a hacer chambonadas, a hacer nada. O sea, lo que tenemos hoy día, la verdad, es una decadencia tal que yo llamo a la derecha genuina a darse cuenta de que podemos alimentarnos para poder atacar esta situación. Quizá hay personas que ya son insalvables, que son parte, digamos, de este cuento, de estos tipos que no sé, se transforman en demonios, ¿cierto? Simplemente se colocan cachos, se colocan una estructura en la cara para parecer otros. ¿Por qué? Porque no se soportan a sí mismos. Yo llamo a que la derecha pueda, de alguna manera, responder culturalmente a esto. No basta solamente la política, basta el que todo el mundo se convenza de que es el camino que hay que seguir, alimentar la espiritualidad. Absolutamente de acuerdo, y qué importante. O sea, no podemos hablar de desarrollar Chile si no abrazamos las ideas y las maneras correctas de respetarnos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestro entorno y dar lo mejor de nosotros mismos en un sentido de trascendencia. Exacto. Qué importante y qué profundo y qué básico suena a la vez y qué impactante que lo hemos perdido.
Sí. Increíble. William, te tengo muchas gracias por todo el relato y te tengo un regalo. Nuestra chapita del programa, que es nuestro pequeño símbolo que nos recuerda nuestro compromiso con desarrollar Chile todos los días. Y bueno, y te quiero agradecer. Es un tema que en realidad es súper importante. Sabemos que es denso porque no se habla de filosofía, de este tipo no se habla de ideas también en los medios. Y esto también es un poco nuestra intención al invitarte acá para tocar estos temas y ojalá que los toquemos muchas veces más. Así que esta es tu casa cuando quieras comentar cosas que te parezcan, y también te vamos a invitar obviamente a comentar la contingencia desde esta perspectiva de las ideas que sin duda, si queremos desarrollar Chile, tenemos que abrazar las ideas que nos hagan bien. Exacto. No, y disculpar si de repente en algún momento alguna explicación se pone densa. La verdad es que uno intenta hacer, como se llama, transposición didáctica, explicar bien, pero claro, quizás la urgencia de la situación es la que a uno lo llama de repente a ser un poco intenso y explicar las cosas de alguna manera, pero que de repente no se entiende, pero es por eso. Porque de verdad que implica mucho trabajo el girar a la derecha y realmente transformar la vida de las personas. Y sobre todo que estos valores están bien outsider porque no tienen mucha representación política actualmente, pero vamos, que ya habrá. Tenemos a Johannes nomás. Ah, grande Johannes, me cae tan grande Johannes. Bueno, William, muchas gracias por estar acá y bueno, y vamos a repetirlo en algún momento. No, por favor, muchas gracias. Sí, bueno, amigos, nosotros, bueno, les damos un gran abrazo a la distancia, nos despedimos acá con William, esperamos que hayan disfrutado este programa tanto como lo disfruté yo y que estos temas son interesantes y a tomar el peso, porque si abrazamos las ideas correctas, vamos a poder tomar un buen camino. Si abrazamos las ideas que no son correctas y en realidad nos odian a nosotros mismos, finalmente que vamos a tener un desastre, así que a tomar conciencia de eso. Nos vemos el próximo capítulo y les mando un gran abrazo. Chao, chao.